Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a Identidad TV. Ya miércoles 22 de diciembre, a 2 días de la Nochebuena. Tendremos todos Nochebuena. Bueno, con este tema del Omicron y el toque queda. A ver, tener paciencia nomás. Y hoy día, para la previa de las noticias, como le hemos llamado, me acompaña Elena Pérez, parte también de la familia de Identidad TV. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días a todos. Así es, como tú dices, estamos a 2 días de la Nochebuena, pero con esta nueva variante de la COVID-19, el Omicron, y donde ya tenemos, creo que más de 10 personas contagiadas con esta nueva cepa en nuestro país. Creo que tenemos que tener mayor cuidado, ¿no? Y es por eso también creo que el Ministerio de Salud ha tomado algunas medidas, pero hay que evaluarlas con calma. Ayer la gente estaba yendo en carros, largas colas para vacunarse con la tercera dosis. Ah, sí, el día de ayer también aprobaron, ¿verdad? Sí. Sorpresivamente, porque no estaba previsto todavía. Recién se había dicho que las personas que tenían las 2 dosis podrían a partir de 6 meses después, ¿no? Pero han reducido el plazo a 3 meses, y ahora ya las personas que tengan su segunda dosis con anterioridad de 3 meses pueden vacunarse con una tercera. Me parece bien, pero vamos, como digo, a evaluarlo en el contexto. Lo que sí se va a evaluar muy bien es el toque de queda, que también sorprendió a todos. Para estos días, sí. Estos días desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. De 11 a 4 de la mañana. A mí me parece bien eso del no toque va a de queda. No reuniones, ni fiestas, ni nada. A mí me parece bien, porque yo creo que en circunstancias donde la salud pública, la salud de los peruanos, ¿no? Está en riesgo, porque más allá de las políticas de gobierno está pues el bienestar general, y eso la población lo debemos entender de antemano. Nos debemos de cuidar y tenemos que poner de nuestra parte, y si esta medida va a coadyuvar a ello, pues bienvenida sea, ¿verdad? Así es, pero igual la gente se va a reunir desde temprano. Yo conozco varios grupos que se van a reunir desde temprano. Es cierto, de verdad, el peruano siempre sacándole la vuelta a la norma también, y es por ello que muchas de las cosas, de los cambios en nuestro país no dan los resultados que se requiere, porque nuestra cultura es así, ¿no? Una cultura chicha. Bueno, te comento que para esta previa de noticias, y antes que acabe el año, y analizar todo lo que está pasando, hemos invitado a Hugo Guerra, analista político y periodista, que está con nosotros. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, Elena. Mucho gusto estar con ustedes. ¿Ya te vacunaste, Hugo? ¿Tercera dosis o todavía? ¿O vos a esperar? 3 dosis. Pero ahí, para meter un poquito de ají, yo sí no estoy de acuerdo con que hayan movido el toque de queda a las 11 de la noche. Esto, sí. En mi lectura, es una forma más de agredir a la unidad de la familia peruana. Yo no soy católico, no soy cristiano, con lo cual no celebro estas fiestas, pero creo que para una nación que tiene mayoría cristiana, quitarle el sentido a una fiesta religiosa tan importante como es la Navidad es grave. Y lo digo porque ¿qué diferencia hay? Y efectivamente, yo lo planteo, Rafael, en que se reúnan de 9 a 11 y no de 11 a 2 de la mañana. Claro. Por quitarle 1 hora o 2 horas al toque. ¿Se queda a dormir el abuelito? Sí, pues, no, sí, claro, desde ese punto de vista de lo que señalaba usted de la Nochebuena y la costumbre que se tiene de celebrar a partir de las 12 de la noche, recibir el 25, ¿verdad? Desde ese punto de vista, claro que sí, y eso tiene ese trasfondo. Yo lo decía respecto a una medida general, ¿no? De repente por las fiestas se está colisionando pues con las costumbres que muchos peruanos, en realidad la mayoría de peruanos, celebra la Navidad, ¿no? Bueno, te cuento que el día de ayer a Hugo lo he invitado porque, leyendo una columna de Hugo que le puso un nombre, la mafia pues en Italia, en Sicilia, era la Cosa Nostra, y acá le han puesto la Chota Nostra. Ya pues, en alusión. En alusión. Pero todas las semanas sale algo, Hugo. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente la historia
de la República Peruana, para no remontarnos muy atrás, siempre ha estado plagada de problemas de corrupción. Pero pocas veces a lo largo del bicentenario, por lo menos, se ha visto un saqueo, lo que se llama robo a saco, y de una manera organizada. Eh, por lo tanto, estamos hablando de un gobierno que se comporta como una organización criminal, como una banda, que no solamente dispone de los cargos públicos para colocar a su gente, destituyendo a profesionales de carrera en diversos niveles del Estado, sino que además, como lo acabamos de ver, trafica con las licitaciones públicas y lo hace a vista y paciencia de todos, sin que les importe la opinión pública, sin que les importe una eventual sanción ni del Congreso ni de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué forma podemos utilizar de manera diferente, sino una especie de mafia? Así es. Donde hay personas que nadie pensaba que tiene más poder en el país. Sí. Hay una señora Carelín López, que se reúne y a las 2 horas ya sale con una licitación bajo el brazo. Sí. 300 palos. Eso como que se ha hecho costumbre en nuestro país, porque no es solamente ahorita en el gobierno de Pedro Castillo, que comenzó débil, es más desde las elecciones, con los resultados y todo ello, ya tenía un manto de debilidad, por así decirlo, en gran parte con ilegitimidad, porque creían también que las elecciones había estado de repente plagada de algunos de repente visos de error, como decía el Jurado Nacional de Elecciones, tal vez, o ellos lo legitimaban de esa manera, ¿verdad? Pero más allá es el tema de que yo recuerdo perfectamente el tema de Vizcarra, desde ahí ya se ha como que instaurado en el país una suerte de preventas bajo la mesa. Recuerden el Club de la Construcción, entre otros negociados que salieron paso a paso a la luz para que, por ejemplo, el señor Martín Vizcarra salga vacado, otras cosas que se han ido conociendo. El escándalo Swing, por ejemplo, es uno que parecido a lo que está sucediendo, ¿no? Sino que lo de Pedro Castillo, pues como estamos casi a 5 meses ya, ¿no?, de gobierno, y salen ahora mismo a la luz este tipo de cosas, sí realmente representa un escándalo, pues como es de entradita lo mismo, ¿no? El presidente Castillo salió a las calles un grupo y le comenzaron a gritar de todo la gente. Por ahí una señora comenzó a gritar, estaba en las redes, Choro Monse. ¿Qué significa ser el Choro Monse en el Perú? Vamos al léxico. El Choro Monse es el choro, el que roba, pero lo ampayan rápido. Sí, ¿O no? ¿O me equivoco, Hugo? No, estás en lo correcto. Deberíamos esperar tener a un choro plantado, ¿no? Así es. Que de una vez que termine con sus latrocinios. Pero reflexionando sobre lo que dice Elena, en realidad, desde el periodo de Fujimori en adelante, la verdad es que el robo de la cosa pública, de las licitaciones, de las grandes obras, de las convocatorias a concursos, y después la digitación del gasto público, bajo circunstancias de emergencia, ha sido escandaloso. Lo de Vizcarra hasta ahora no ha avanzado, pero definitivamente es de un nivel crítico enorme. Sin embargo, Vizcarra dio la impresión de que cambiaba todo, ¿no? Cambiaban las normas constitucionales, cambiaban las normas políticas, que se hacía una reforma del Estado. Hicieron todo este despliegue para que todo cambie, pero en el fondo para que todo siga igual. Volvieron a contratar con el propio Vizcarra y después con Sagasti, y siguen ahora contratando con Graña y Montero, que ha cambiado de nombre, y con los mismos miembros del Club de la Construcción. Es decir, el robo es a cara pelada, y el hartazgo popular que menciona Rafael, sí, yo creo que este gobierno no va a caer tanto por una vacancia o por un proceso constitucional, va a caer
por el hartazgo popular, el pueblo se va a levantar y ahí le va a pasar la factura a esta mafia que controla el poder ejecutivo. Pero ¿cómo nos explicamos, verdad? Porque es cierto, hay un hartazgo popular bien fuerte, fundamentado, válido, pero ¿cómo explicamos esa contradicción también del pueblo, de la sociedad peruana, que creo que no aprendemos, respecto a que vemos en cada proceso electoral, tanto subnacional y el nacional, como en estas últimas elecciones, ¿no?, presentarse candidatos o exfuncionarios con investigaciones, muchos hasta con sentencias ya fundadas, y la población sigue confiando en ellos? ¿Cómo explicar eso, verdad? Porque también Martín Vizcarra salió vacado y votaron para que él sea congresista. Un señor que, quiero hacer un paréntesis, que la semana pasada ha salido a quejarse en sus cuentas de Facebook, diciendo que no registra las dosis que le corresponde en el Ministerio de Salud, en el registro, porque él no sabe qué está pasando, cuando todos sabemos pues que tiene más de 4 o 5 dosis, él más que cualquier otro peruano, ¿no? Y ha salido a quejarse porque en el registro figura una y no puede hacer compras navideñas, regalos y esas cosas. A mí me parece una sinvergüencería total de este señor que salga a decir esto todavía a nivel nacional y a expresar pues una queja en la cual todos los peruanos, yo por ejemplo tengo 2 dosis, creo que la mayoría y la gente que le corresponde, estamos viendo o hemos tenido que esperar nuestro turno para vacunarnos, y él sale pues ahí con su rostro de ¿cómo es? El libro de Carlos Paredes, El lagarto. El lagarto. El lagarto tiene cara de palo y conciencia sí, de es asombroso. ¿No? Creo que es lo menos. Pero que tiene el derecho de vacunarse, ¿eh? Según el ministro Ceballos. Sí, claro. Pero se ha vacunado. Está recontra vacunado, ¿ya? Está vacunado, porque recuerden de las 2 dosis del escándalo que supuestamente fue el estudio y por la que también salió vacado, él se vacunó después con las 2 dosis, sin embargo no figura en el registro y esa es la queja de él. Pues ahí están las consecuencias, una de las consecuencias por los posibles actos de corrupción que él está siendo investigado, y como dice el señor Hugo, pues no hay mayor avance, no se ve un resultado, ¿verdad? Elena, una parte de la reflexión que haces, cómo a pesar de todo lo que está ocurriendo, el pueblo sigue votando, sigue eligiendo sin mayor cuidado. Sí, hay un proceso de anomia social, llega todo altamente a todos, ¿no? En particular a los más jóvenes, han tenido su etapa de rebeldía y han descubierto que la calle es un sitio público donde podían expresarse. Hasta ahí es una desconsideración, pero digamos, generacionalmente puede entenderse. Pero ahora hay una gran diferencia y con esto me refiero al laptazo. Por primera vez en 30 años vamos, o ya estamos enfrentando una crisis económica profunda, que se va a acelerar muchísimo en los próximos meses, por la caída de las empresas mineras, por las pésimas políticas económico-financieras del gobierno, por la incertidumbre política, etc. Y ese ingrediente los jóvenes no lo conocían. Hemos estado viviendo una especie de burbuja, no digo de primer mundo ni de millonarios, pero sí de relativa estabilidad, tranquilidad, que se podía salir al mercado y se podía buscar de alguna manera un empleo, que se podía salir al mercado siendo un graduado universitario y algo conseguía. Ahora no, la gente va a empezar a sentir, o ya empieza a sentir, hambre, empieza a sentir lo que es no tener dinero suficiente para llegar a fin de mes. Empiezas a sentir que los precios se multiplican rapidísimo. Miren, la inflación anualizada de los últimos 30 años ha estado en un promedio de 3,5% aproximadamente. En los últimos 5 meses ya hemos pasado el 7,5%. Ningún bolsillo, salvo el de los narcotraficantes o el de estos ladrones que nos gobiernan,
ningún bolsillo decente aguanta ese tipo de devaluación, ese tipo de inflación. Entonces, esta vez va a ser el hambre, la necesidad y el hartazgo frente a la corrupción lo que seguramente genere un cambio político muy profundo. Sí, usted mencionaba respecto a que los jóvenes en algún momento por allí han alzado su voz de protesta y han encontrado en la calle, digamos, un espacio donde manifestarse, donde intervenir más allá de la política, sino en los quehaceres públicos del Estado, ¿verdad? Sin embargo, me parece también que hay gran parte de la juventud que en estos 30 últimos años, donde en cada periodo no vemos a ningún presidente que haya sido exento de cualquier investigación por corrupción, hasta de repente sentenciado, o con serios problemas en la Fiscalía de la Nación, investigado digamos, en todos los estamentos que forman parte del sistema de justicia, ¿verdad? Prófugos, recordemos dónde está Toledo. En realidad todos no han sido exentos de este tipo de investigaciones y que deberían seguir su curso para que tengamos los resultados que se desean en base a lo que probablemente han realizado en contra digamos, del presupuesto público, en contra del Estado. Sin embargo, hay gran parte de lo que quiero yo llegar a esto es que muchos jóvenes se están, digamos, acostumbrando o mal acostumbrando a ver este tipo de escenarios, y algunos lo pueden tomar como normal, como que es normal exacto, que los funcionarios salgan cuestionados. Entonces esa es la imagen, ¿no? Ese es el ejemplo que estos funcionarios, ¿verdad? Están dando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes que se están formando, y esa es la imagen hacia afuera también. A mí me parece, como joven también, muy lamentable, porque ¿qué digo yo? He tenido tal presidente, y cómo yo, por ejemplo, puedo conversar de repente con amigos, con profesionales de fuera, y qué muestro yo de mi país, ¿no? El más la alto imagen cargo. Y la reputación que tenemos. Es lamentable, y muchos chicos también, eso del que roba y hace obras se ha instaurado en el país. O sea, ¿dónde estamos? Es un proceso de decadencia profundo. La República Peruana, una república liberal de 200 años, ya ha dejado de ser funcional en muchos sentidos. El problema mayor, sin embargo, no es práctico. Ya está demostrado que desde el punto de vista de la economía, el libre mercado puede tranquilamente integrar y puede dar satisfacción para amplios grupos de poder y amplios grupos empresariales. El problema mayor es el problema ético. El problema ético es el que nos atormenta. La gente confunde, trastroca la moral, es decir, confunde lo bueno con lo malo. No actúa de manera coherente con valores y con principios. Y acá hay una corriente muy grave, que no es solamente de acostumbrarse a la inmoralidad de la cosa pública. Hay una corriente de relajamiento de las normas de conducta, de las normas de vida, sobre pretexto de ser ultraliberales, donde se está destruyendo la familia, se están destruyendo los valores y conceptos fundamentales de la nación, de la patria, de la sociedad, de la peruanidad, y donde solamente se propugna desde una mirada globalista la satisfacción pura de los deseos, de la voluntad y de los gustos de los jóvenes, el hedonismo. Entonces, cada vez vemos menos grupos comprometidos de jóvenes insertos en la política. Sin embargo, la esperanza es que estos mismos jóvenes, ahora que van a tener que salir a protestar y a reclamar, pero con el estómago vacío y los bolsillos vacíos, probablemente van a entender que su protesta no puede ser solamente
una cuestión de catarsis circunstancial, sino un pedido de cambio radical. Sí. Todo lo que han dicho ustedes tienen razón. La sociedad peruana, en muchos sentidos, y no es nada nuevo reiterarlo, está podrida. Hugo, tú has hablado de la palabra ética. Si todos fueran acusados o vistos desde un nivel ético, nos quedaríamos sin gente en el gobierno. Mucho tiempo. A ver, estaríamos manejados en modo automático, quizás. Yo siempre les digo a mis alumnos, llevo 42 años enseñando, y les digo, a ver, ¿qué cosa es la moral? Moral es comportarse sabiendo diferenciar el bien del mal, lo blanco del negro, lo correcto del incorrecto. Y actuar éticamente es actuar en consonancia con la moral, con los valores y los principios. Si ponemos la lupa sobre los 130 congresistas de la República, probablemente pues habrá un puñado de 8, 10 congresistas que, a juzgar por lo que hacen, por lo que dicen y por su historia personal, sean pasibles de ser llamados personas éticas y personas con una moral a prueba. Todos los demás, la verdad es que son la palabrita que tanto utilizamos y que tanto les gusta, son impresentables. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la existencia de dos partidos que hace poco, en la jornada de la presentación de la vacancia presidencial, se comprometieron a avanzar a la vacancia? Y menos de 24 horas antes de la votación dieron marcha atrás. Eso no es solamente incoherencia. Inclusive, lo que se buscaba era que fuera el señor presidente al Congreso de la República y diera explicaciones. Ni siquiera era necesariamente todavía la vacancia efectiva. ¿Por qué dieron marcha atrás? Porque gran parte del Congreso se mueve como el mercado, donde se compran y venden favores, donde se compran y venden puestos públicos, se hace la repartija y donde además los los congresistas no quieren perder su sueldo, sus emolumentos y las joyerías del carro. Entonces, bien dices, Rafael, si empezamos a ponerle la lupa a quienes no gobiernan, el problema no es solo del Ejecutivo, también lo es del Congreso. Así es, don Hugo. Hoy día me sorprende una carta a la opinión pública, justicia para Pedro Pablo Kuczynski. Apareció en el diario de la República una carta que la firman un grupo de ilustres peruanos, como veo acá, de varias tendencias políticas. Está en la República de Justicia, pero Pedro Pablo Kuczynski, que alegan que es una persona que ya tiene varios años acusado, 3 años de detención domiciliaria y otras restricciones de derechos fundamentales. Y alegan que se le debe permitir ser libre porque el Perú es respetuoso de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores. Y a defender a Pedro Pablo Kuczynski, para algunos, bueno, pues ahí está la ética y la moral que hablábamos. Y donde seguramente podríamos decir, ¿y dónde está la defensa para Alberto Fujimori? ¿Dónde está la defensa para Toledo, que también es una persona mayor? Y así sucesivamente, si vamos a salir a defender a cada uno de ellos. Yo creo que lo que les toca es a su defensa técnica, que en todo caso son un abogado o un bufete de abogados que ellos con los que cuentan, ¿verdad? Defiendan en los fueros que corresponde su inocencia que ellos alegan, porque los cuestionamientos son bastante fuertes, bastante fundados, sino que en nuestro país la celeridad de la justicia es como la de una tortuga. Pues. Estoy viendo, no está tu nombre, no está mi nombre, tampoco está el de Hugo Guerra. Bueno, pero acá hay una cosa que no debemos dejar pasar por alto, ¿no? En lo personal,
yo batallé bastante para contribuir a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pese a que tengo amistad con él de muchísimos años. Sin embargo, no me parecía correcto todo lo que hizo, habiendo sido ministro de Estado y justamente en la contratación de empresas como Odebrecht. Pues bien, me pareció correcto y sigo creyendo que es correcto que sea investigado, sea procesado. Sin embargo, no es solamente una cuestión de edad. Digamos, ese es un agravante. El hecho es que, de acuerdo a la norma peruana, no puede haber prisión preventiva por más de 36 meses. Ese es el tope. Y ya estamos en los 3 años. Sí, pues. Efectivamente, como dice Elena, acá la administración de justicia es una tortura, pero es lo que dice la norma. Es lo que dice la norma. Y a lo cual muchos se rigen, pues. No, sí. Así es. No, y entonces que lo sigan procesando, que le pongan a orden de arraigo, que tenga que ir a firmar su libro como cualquier ciudadano que está en este proceso todas las semanas. Ya le han incautado los pasaportes, hasta donde he leído, también le han incautado las cuentas, la casa que él tenía, una hermosa mansión en Cieneguía, se la han destrozado, a lo cual no tenía derecho nadie, pues, ¿no? Una cosa es hacer justicia, otra cosa es hacer daño deliberado y gratuito. Y lo que explicaba su abogado, él vive en Conquistadores y tenía una casa conexa. Pues bien, ahora está ocupada aparentemente por la policía, la están destrozando y encima las cuentas del servicio de agua, luz y mantenimiento se las siguen pasando a él. Entonces, por mucho que sean los enemigos, así entre comillas, enemigos, y por mucho que se merezcan la mayor sanción, lo que no se puede hacer es la vendetta judicial. Yo creo que ni siquiera deberíamos poner en duda el trato simplemente correcto. Ahora, que lo procesen y que lo sentencien, de acuerdo, no debe interferir. Muy bien, Hugo. Te queremos agradecer por la entrevista el día de hoy. Me voy a comprometer contigo para invitarte en otra oportunidad porque es muy interesante conversar contigo, Hugo. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias Elena. Y muy buenos días. Gracias a usted. Yo me quedo conversando con Elena un poquito más. Así es. Hay muchos temas, Elena. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se reunió con el presidente Castillo. La gente, pero no lo investigó. Bueno, no es la fecha tampoco, ¿verdad? Sí, lo que pasa que la Fiscalía de la Nación había programado o ha reprogramado ya la visita de Pedro Castillo, o en todo caso encuentro. Este encuentro que tenía que darse para que Pedro Castillo, en calidad de investigado, rinda sus declaraciones en torno al caso de los nombramientos, de los ascensos a los militares de las Fuerzas Armadas. Pero él se ha reunido con la fiscal de la Nación y le ha pedido se reprograme nuevamente esa fecha para el 28 de diciembre. Sí, porque supuestamente pues tiene varias, digamos, acciones en su agenda pública, ¿verdad? Y se dice, la fiscal se reúne y no lo investiga. Lo que pasa es que estando a ese nivel hay procedimientos. En realidad, todo el aparato de justicia, todo el sistema de justicia tiene sus propios procedimientos. Lo que pasa es que nosotros sí, pues nos han acostumbrado a que este tipo de procesos se hagan muy lentos y no se cumplan con los plazos. Y este tipo de funcionarios o de altos funcionarios se aprovechen de ese estatus, de esa calidad como funcionarios tienen, para que puedan manejarse o tal vez por allí solicitar algunas prerrogativas que la misma norma flexiblemente les da. Tú que conoces un poco más que yo la administración de justicia, por tu carrera de abogada, lo que me explicaba una persona y yo le explicaba también, cuando van los fiscales a intervenir a una entidad pública, ellos no necesitan orden. No. Exactamente. Hay una prerrogativa del Ministerio de Justicia, que es del Ministerio Público, que al ser una institución pública como tal y perteneciente al Estado, y que debe ser
debe estar público, abierto, ellos pueden ingresar cuando así crean conveniente que coadyuvan a algunas investigaciones, diligencias por algún caso que corresponda, ¿verdad? Sin embargo, hay algo contradictorio otra vez en el señor Castillo, ¿verdad? Él sale a decir, yo dejo abierto mi secreto bancario y de las comunicaciones para que la Fiscalía, cuando crea conveniente, pueda ingresar y nada más. Pero oye, van a Palacio, te tocan la puerta nuevamente y no los dejas ingresar. El secretario de Palacio dice que de que no han autorizado el ingreso. Que no han autorizado el ingreso. ¿Y cómo hago? O sea, ¿cómo explico esto? Que sí me pongo a derecho, que sí digo que mis cuentas, tanto bancarias y las de las comunicaciones, están abiertas, y después no dejo que ingresen a Palacio de Gobierno, que además él está allí porque ostenta ahora el cargo de presidente. Claro. Pero Palacio de Gobierno es una institución que pertenece a todos los peruanos, es público, y por esa razón es que la Fiscalía de la Nación con el fiscal a cargo han ido a querer ingresar y no los han dejado porque supuestamente pues no tenían esa autorización. Es una contradicción que los peruanos no podemos entender y no lo vamos a entender. Recuerda que pasó lo mismo con Vizcarra. También nos vino con ese cuento, porque para mí de verdad es un cuento, de que sí, yo dejo abierto mi secreto bancario de las comunicaciones. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Toledo dijo eso es lo también. mismo, sí. Todos nos vienen con ese tipo de cosas y después los abogados detrás, ¿no? Están por allí viendo lo que, no, pero esto no corresponde. O sea, hay varias acciones, pues, ¿no? Bueno, y fue censurado al final el ministro Gallardo. Sí, mira, eso era totalmente previsible, es una acción, me parece, bastante responsable del Congreso de la República, que se había tardado, pero que, bueno, ya llegó. Sin embargo, no es la única que debería el Congreso retomar. No me refiero solamente a censuras a ministros, sino a sus propias funciones también. Claro. Hablábamos justo ahora con el señor Hugo, ¿verdad?, respecto a que el Congreso se maneja en torno a intereses. Entonces es tiempo de cambiarle esa mirada negativa que tiene la población. ¿Qué pasó con la congresista que viajó a Ucayali entregando los exámenes? Ni la han tocado. No, lo que pasa es que también allí tienen que pasar por un filtro, pues. Hay las comisiones en el Congreso, ¿verdad? Y luego derivar esos informes al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Público y puedan investigar. Pero en paralelo las dos instituciones pueden seguir sus investigaciones independientemente, No tampoco pueden quedarse allí estáticos. El Ministerio Público puede investigarlo y si encuentra delito puede solicitar que se levante esa inmunidad parlamentaria que tiene para que sea procesada como corresponde en la justicia ordinaria. ¿Y qué hacemos con la hija del ministro? ¿También? No, ella no ostenta ningún cargo público. Ella puede y tiene que ser investigada y de hallarse culpable se tendrá que sancionar como la ley corresponda de acuerdo al delito que habría cometido. ¿Pero quién ¿verdad? tiene que hacer la denuncia para que pueda ser investigada? El Ministerio Público, claro. El Ministerio Público es quien tiene que denunciar, obviamente, y tiene que comenzar a ponerse en todo caso las pilas en torno a estos casos que ya la población está, digamos, encontrando mayor hartazgo en torno a las acciones de nuestros funcionarios, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pasa en nuestra política nacional. Sí. Nuestra agenda diaria, a 2 días de la Navidad, Rafael. Qué buenos regalos. ¿Y qué nos espera hoy? De repente, hoy día Pedro Castillo había ido a las 6 de la mañana para supuestamente dar el visto para que salga un avión, ¿no? Con delincuentes venezolanos expulsados del país y mira, oh sorpresa, que el avión peruano no tiene autorización de aterrizaje en Venezuela. Así que no ha salido y tenemos más de 50 delincuentes que se tienen que quedar. ¿Qué pasará con ellos? No lo sé. Recuerda que en su primer mensaje a la Nación él dijo que la delincuencia venezolana no va a tener ninguna tregua. Y mira cómo estamos, de verdad. Nuestro país. Estamos a nivel de delincuencia en todos los sectores. En todos los sectores. Lamentable, ¿no? Claro. Lamentable. Y el aeropuerto tiene una zona liberada, que es una zona internacional, que de repente
ellos pueden pedir, se pueden quedar ahí, no, nadie los mueve. No creo, porque ya. están a Están dentro del disposición, avión. claro, están a disposición de las autoridades, de la policía que corresponde. Ahora, ¿a dónde los vayan a llevar? ¿Tenemos espacios para que los puedan mantener mientras se arreglan estas circunstancias? Bueno, no sabemos. ¿Y cuáles serán las gestiones que están haciendo? Así Pues es. también. Muy bien, Elena. Vamos a una pausa y venimos con más información aquí en Identidad TV. Así es. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad.